tenga oídos para oír, el que tenga la capacidad de percibir, de entender. Esa es la idea de ese concepto. No todos tienen la capacidad, no todos tienen el oído. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, por la fe ofrecemos más excelente sacrificio, por la fe podemos agradar a Dios, por la fe podemos obedecer a Dios, por la fe podemos mantener nuestra esperanza viva. Sin la fe es imposible mantenernos, porque quien nos mantiene es la fe. Por esa razón, estamos estudiando en esta mañana condiciones para la fe en Cristo Jesús. Quiero recordarle que estamos en la carta a los Hebreos, y la carta a los Hebreos tiene algunas condiciones interesantes. Primero, el nombre de la carta se refiere a los destinatarios de ella. Eran personas que estaban congregadas en una iglesia o en un grupo que provenían de la nación de Israel. Eran judíos, eran personas que habían oído la ley de Dios, el Antiguo Testamento, desde pequeños. Los hogares judíos siempre han mantenido esa relación y la cultura hebrea como tal, pero que muchos de ellos no habían podido tener una verdadera conversión, no habían logrado creer verdaderamente en Jesucristo, aunque eran pertenecientes a una comunidad religiosa llamada iglesia. Entonces, por esa razón, a estas personas Dios les escribe diciendo, bueno, este es Jesucristo. Otra de las cosas que vemos en Hebreo es que la persona de la Trinidad que más enfatiza es la persona de Jesucristo, porque normalmente los judíos, los hebreos, rechazaban a Jesucristo. Por esa razón, entonces, nuestro tema hoy es condiciones para la fe. Dios establece condiciones para darnos la fe, para creer en Él. Hay dos cosas que se unen: el compromiso del individuo que está oyendo a la persona de Cristo Jesús, predicándole el Evangelio, predicándole o presentándole, anunciándole la salvación tan grande, pero también la reacción del individuo frente a esa predicación. El mismo Señor ejecuta la salvación. El Señor viene y muere por nuestros pecados, se hace hombre, muere por nuestros pecados, y Él mismo anuncia que ya mis pecados fueron cancelados. Él mismo anuncia que hay una salvación tan grande. Es la misma persona de Jesucristo. Luego se va Jesucristo y quedan los apóstoles y queda la iglesia predicando Él a través de ella, a través de estos 2000 años. Así que Él mismo ejecuta la salvación y Él es quien la anuncia. Él ofrece la salvación. Es Jesús el que te ofrece la salvación. Es el autor de la salvación, pero también es el autor de la fe como el único medio para que puedas recibirla. Dicho de otra manera, tendrás que estar frente a frente con Cristo y demostrarle a Cristo que sí te interesa lo que Él te está ofreciendo.
Y cuando le demuestres a Cristo esto, Cristo entonces te da el regalo de la fe, y la fe y Cristo toman el control de tu vida eternamente y para siempre. Y es imposible que una persona que verdaderamente crea en Cristo Jesús entonces catapulte, o se salga de la fe, o se salga de la gracia. Por esa razón en Romanos capítulo 5 dice: por la fe entramos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba. Entonces las tribulaciones no tienen la capacidad de aniquilar la fe, porque la fe es operada por Cristo Jesús, y Cristo Jesús es inmensamente poderoso. ¿Sí estamos? Entonces me preguntará usted, pastor, ¿y entonces qué pasó con esas personas que estuvieron un tiempo en la iglesia y después no? Pues precisamente ese es el tema que está tratando Dios. Porque la fe que Dios pone en el corazón de nosotros tiene la capacidad para sostenernos eternamente y para siempre. Entonces el problema no es la fe. El problema que he hecho yo frente a Jesús para que me la dé. Entonces seguimos allí. El versículo que leímos: Jesús es el que da, el que origina, el que dirige y consuma la fe en aquellos que creen en Él. Pero quienes oyen su anuncio deben hacerlo con compromiso real y determinación real. Bueno, ¿cómo Dios lleva las cosas? No nos pusimos de acuerdo con Omni y es la misma palabra de Dios. Hay 4 clases de tierra. La tierra son personas, eso es lo que Él nos va a enseñar el próximo, o Dios a través de Él. Y solamente una sola clase de tierra es la que produce el fruto. 3 de ellas, entonces, tienen la palabra, porque la palabra cayó, la predicación llegó, Jesús habló al corazón. Y 3 de ellas abortaron el proceso de la palabra. ¿Se dan cuenta? Mire, yo pudiera decir que en mi familia, oímos el Evangelio. Estoy oyendo el Evangelio desde pequeño. Me llevaban a la iglesia, mi abuela me llevaba, mis abuelos me llevaban a la iglesia desde pequeño. Y estoy oyendo el Evangelio desde pequeño. Y lo mismo mi familia. Y de todos, solo hay 2, una prima y yo, que estamos siguiendo la voz del Señor. Me llama la atención, una familia grande. Y usted habla con ellos y ellos parecen evangélicos. Bueno, son evangélicos. Pertenecen a esa cultura porque crecimos en esa cultura. Pero una cosa es estar o ser un evangélico, o creerse uno que es un creyente, o yo soy cristiano. Pero hay que pararse, porque el asunto no es estar en una religión hoy. El asunto es estar oyendo a Jesús hoy, a quien oirás para siempre, porque Él es el pastor de tu vida. Número 1, la primera condición. Bueno, antes que ello, permítame esta gráfica que incluí aquí. Cuando nosotros entramos a la fe, dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces entramos a la fe, o la fe entra en nosotros porque el Señor la mete dentro de nosotros y Él mismo la produce, Él mismo la controla, Él mismo la direcciona, Él mismo la lleva a cumplir el propósito. A partir de ese momento es imposible que salgamos de ella. ¿Sí estamos? Antes de llegar a la fe, antes de entrar a la fe, podemos colapsar. Pero una vez Cristo y tú sellan la unión, que es
tipificada con la unión marital, esa unión es irrompible. Esa unión es la que asegura que vamos a ser introducidos en el cielo como la iglesia gloriosa, sin mancha y sin cosa semejante. A partir del momento que la fe llega a ti o que tú eres introducido en la fe, quien toma el control de tu vida se llama el autor y consumador de la fe. El mismo que operó la salvación por ti. El mismo que se presenta como el sumo sacerdote tuyo. Entonces Él toma el control de tu vida. Porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces la fe comienza a producir en ti, o Jesús comienza a producir a través de la fe, los elementos contenidos en ella. Ahí es donde encontramos a Hebreos 11:1, que dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más vamos a obtener? Vamos a obtener certeza, convicción, buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Las personas tendrán que ver a un creyente, tendrán que ver a Jesús en mí conduciendo mi vida. No lo entenderán así, pero oye, tú eres diferente. ¿Qué más van a ver? ¿Qué más vamos a ver en la fe? Entonces podremos entender todo lo que Jesús nos explica. Cómo se constituyó el universo, cómo lo hizo. Es la fe la única que nos capacita para agradar a Dios. Versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crea que le hay y que es galardonador de lo que lo busca. Entre la cantidad de cosas que vamos a encontrar, por eso le puse punto, alcanzaremos la promesa. ¿Sí estamos? Por esa razón, para llegar allá, Cristo establece condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La condición de, número 1, oír con más diligencia el anuncio del Señor. Ahí está el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2. Acompáñenme leyendo. Ahí tenemos los versículos. El versículo 1 lo van a leer los varones y el versículo 2 lo van a leer las hermanas, las mujeres, las damas. 1, 2, 3, varones. Entonces el versículo que sigue dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? El mismo Señor se hizo hombre para venir a anunciarnos la salvación que ya Él obtuvo. Ya Él obtuvo. Si la salvación que Jesús nos está ofreciendo es tan grande, entonces Jesús tiene el derecho a exigir que frente a ese anuncio los seres humanos, sea quien sea, deben, la responsabilidad del ser humano es oír con interés, con presteza. La palabra diligencia significa con agilidad, no con pereza, no con pereza. La palabra diligencia indica entonces que debe haber un interés donde Jesús está hablando y la prioridad es oír a Jesús. Voy a recordarles un poquito una historia que nos narra la Biblia. Dos hermanas. Llega Jesús a la casa a visitarlas y la una entonces se acordó que había que hacer el aseo porque mire, Jesús llegó. Y se puso a hacer el aseo, a barrer, a trapear, a lavar la loza, a hacer la comida. Y la otra estaba sentada oyendo detenidamente cada palabra de Jesús. Para María,
La una se llamaba María y la otra. Y por esa razón, las palabras distintas, María estaba pegada al Señor Jesús. No quería desprenderse, no quería perderse un instante. Jesús era lo más importante. Para Marta, lo más importante eran los oficios de la casa, los quehaceres del día. Es más, tuvo la desfachatez de ir a reclamarle a Jesús porque Jesús era injusto. ¿Cómo es posible que tú apoyas a que mi hermana no me ayude? Me deja a mí hacer los oficios de la casa sola. Y allí es donde recibe la exhortación. ¿Estás afanada? ¿Estás turbada? Y eso no te va a dar nada, sino toda clase de... Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermanos, esta exhortación también es para nosotros los hermanos, los creyentes, ya lo que creemos. Jesús y lo que Él dice cuando Jesús está hablando es más importante que cualquier cosa. Mi relación con Jesús es eterna. Todo lo demás es transitorio, aún las personas que te rodean. La segunda condición que Jesús establece para la relación de fe, para entrar a la fe, para continuar en la fe con Él, es no endurecer el corazón cuando Él está hablando. Y aquí tenemos entonces varios versículos y vamos a seguir la misma dinámica. Los varones van a leer el fondo azul y las mujeres van a leer el fondo blanco. Varones, 1, 2, 3. Seguimos, varones. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice. Una de las luchas del corazón humano es pasar de confiar en sí mismo, de confiar en cualquier cosa, para confiar totalmente en Jesús. El obstáculo grande se llama la incredulidad. ¿Qué se llama la incredulidad? ¿A qué le llama Dios la incredulidad? Que Jesús nos está presentando los argumentos en su palabra, nos está hablando, nos está diciendo, y nosotros endurecemos el corazón, volvemos el corazón insensible, los seres humanos, frente a lo que el Señor está diciendo. Por esa razón, el ser humano tiene la obligación de sensibilizar su corazón. Volvemos a las tierras. 4 clases. 4 clases de tierra. La primera tierra la compara a un camino donde normalmente se ha vuelto insensible. Un camino es donde se ha pisado continuamente y la tierra se ha endurecido. Y cada uno, los seres humanos, tienen formas de volver duro su corazón. Argumentos humanos. Fíjense ustedes cuán interesante es el ser humano. Cuando Dios en la Biblia nos presenta los argumentos y la ciencia misma nos dice que es imposible, que toda la perfección existente en el ADN, no solo del ser humano, sino de las demás criaturas, la perfección del universo, la inmensidad del universo, eso no puede ser producto ni de una evolución, ni de una explosión. Sin embargo, el ser humano pretende elevar
por encima a aquello que Dios le ha dicho, lo que ha revelado, y por encima de lo que la ciencia misma dice, dándole a ese argumento un valor para justificar el reconocer la grandeza, la magnitud de Dios. Por esa razón en Romanos capítulo 1 dice que el ser humano no tiene excusa, porque Dios se ha revelado. La creación misma es la evidencia de que Él es el creador. Y dice que no le quisieron dar las gracias, no le quisieron reconocer como Dios, y por eso su corazón se endureció. Se endureció. Y ahí estamos. Ahí estamos. Eso es lo que el ser humano manifiesta. Número 3. La incredulidad trae como resultado lo que dice el versículo 12 del capítulo 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Como el autor tiene en su mente a los judíos, a ellos les llama hermanos de raza. Es la incredulidad la que hace que los seres humanos se alejen de Dios a pesar de que estuvieron mucho tiempo oyendo su palabra. Es la incredulidad la que hace que las personas deserten de la relación o de la posibilidad de avanzar en su relación con Dios. ¿Sí estamos? Pueden oír mucho tiempo, pero si no llega hasta el momento donde se enlaza el individuo con Cristo Jesús, para que Cristo Jesús asuma el control eterno de su vida. Vuelvo a decir, no es que nosotros le entregamos el control de la vida de nosotros, nunca lo hemos tenido. No hay nada que entregarle a Cristo, puesto que Él es el que tiene el control. Hemos oído esa expresión, ¿verdad? Yo le voy a entregar mi vida, le voy a entregar el control de mi vida. No tengo nada de eso. Él lo tiene. Pero lo que sí va a ocurrir es que Él va a tomarme y a guiarme, a llevarme eternamente. Entonces el corazón malo de incredulidad hace que las personas deserten de la posibilidad de avanzar en su relación con Cristo, avanzar hasta creerle verdaderamente. ¿Sí estamos? Otra vez quiero enfatizar eso. Todos los seres humanos llegamos, todos comenzamos por ahí, oyendo a Jesús, y avanzamos como las 3 tierras, volvemos. La siguiente tierra permitió que la palabra llegara y creciera, pero había piedras y quemaron. Había otras prioridades. Cuando Jesús no es la prioridad, no hay posibilidad de avanzar. ¿Recuerda? Es una salvación tan grande. Te la está ofreciendo el Salvador. Pero también Él exige de que quienes reciben o quienes la van a recibir, la asuman con un corazón dispuesto. Número 4. Este punto es trascendente. Vamos a leer juntos. ¿Me acompañan? Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa palabra acompañada, ese verbo acompañado indica que tiene que haber 2 ingredientes. Tiene que haber 2 ingredientes. ¿Cuáles son los 2 ingredientes que tienen que haber allí? Bueno, la palabra, el anuncio de la palabra. Ahí está la palabra. Pero hay otro elemento que se necesita para poder recibir la palabra, para poder entrar. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles? ¿Otra vez? La fe. Esas dos letricas. O sea que hay personas que oyen y oyen la palabra,
sin la fe. Sin la fe. Pero se necesita que el oír esté acompañado de la fe para que haya entonces el efecto de lo que hablábamos al comienzo. De lo que hablábamos al comienzo. Y aquí nos preguntamos, sí hay que acompañar la fe. Si hay que acompañar el oír, que es atender para entender, para hacer, para ejecutar. Ese es oír. Pero tiene que haber la fe. Ahora la pregunta es, ¿y dónde encontramos la fe? ¿A dónde encontramos la fe? ¿A quién vamos? Para que Él nos provea ese elemento para poder adicionarlo, acompañarlo al ejercicio de oír la fe, de oír la palabra de Dios. Vamos a ver. La siguiente presentación, aquí la tenemos y nos toca leer a todos. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor, el cual por el gozo la Biblia dice que la fe que nosotros tenemos es divina. En Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Romanos también dice que la fe es de Jesús. Pero este versículo nos explica enormemente lo que pasa. La misma persona que nos ofrece la salvación, la misma persona que nos exige que se atienda con diligencia y que se crea, provee la fe a aquellos que están dispuestos, aquellos que están listos, que disponen su corazón. ¿Sí estamos? Eso es lo que dice la palabra. Jesús es el autor. La palabra autor significa que Él es el que la origina. Él es el que la da. Además de eso, Él es el que la dirige. Él es el que dirige la fe. Tú necesitas demostrarle diligencia, prontitud a Jesús para que Jesús te dé la fe para poder acompañarla al oír. Y esa fusión es la que da como resultado llegar a Jesús y que Jesús llegue a ti para siempre, con una unión para siempre, donde la fe va a hacer, dirigida por Jesús, grandes cosas en tu vida. Jesús no solo es el autor de la fe. La palabra consumador significa que Él es el que la ejecuta y el que lleva a la fe a su término. La fe es una capacitación divina, sobrenatural, para dirigirte. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe hace cosas inmensas, grandes. El justo por la fe vivirá. Entonces la vida tuya, a partir del momento en que se fusiona la fe y el oír tuyo, el dispuesto de tu oído, entonces a partir de allí vas a vivir bajo la dirección de la fe que Jesús da y que Jesús controla. Jesús da la fe para creer en Él. Él mismo la dirige, Él mismo la lleva, Él mismo conduce al creyente por medio de la fe hasta alcanzar las acciones y el propósito establecido por Él mismo. Número 5. La siguiente condición que Cristo establece es que procuremos entrar. ¿Sí recuerda? Entrar a la fe. Cuando entramos a la fe, entramos al reposo. Al reposo. Hay muchas personas que dicen creer en Cristo Jesús, pero no
han tenido reposo. No tienen reposo. Y el reposo es una de las evidencias de ser creyente, de que estás dentro de la fe, porque dejas de depender de tus acciones para depender de las acciones de Cristo Jesús. No solo las acciones salvíficas, sino Él está al control de mi vida ahora y para siempre. Dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el versículo 3 dice, porque los que hemos creído, entramos a su reposo. Cuando la persona es capaz de creer verdaderamente en Cristo. Vamos otra vez. ¿Qué hay que hacer para creer en Cristo? Creer en Cristo es una decisión del corazón individual. Ahí es donde es el punto de quiebre del ser humano. Recuerdo cuando un día mi abuelo me sentenció antes de salir de la casa para la iglesia, me dijo, hoy vas a recibir a Cristo. Cuando el pastor diga quiénes van a recibir a Cristo, tú tienes que pasar al frente. En esa época era costumbre. Así que pasábamos todos los que íbamos a recibir a Cristo. Y cuando el pastor, yo esperando ese momento, el corazón acelerado, se para el pastor y dice, ¿quiénes van a recibir a Cristo? Cuando sentí que como 3 costillas mías se hundieron, el codo de mi abuelo, no tocó otra, pararme, allá estaba al frente. A los días, a los tiempitos, ya estaba en mi adolescencia, no quería ir a la iglesia y comencé. Después el alivio, me fui de la casa, me fui con una tía para Cali a vivir allá. Ay, qué alivio, ya no estaba mi abuelo, ya mis costillas podían tranquilas. Pero llegó el día donde Cristo me confronta. Ese día, el día que caí de rodillas delante de Él. Aquí estoy, Señor. A partir de ahí, hermanos, Él no me ha dejado. No me ha dejado. Yo no tengo fuerzas para sostenerme. Pero Jesús y la fe que Él dirige controlan y sostienen mi vida. Y sé que será por la eternidad. Sé que será por la eternidad. Número 6. Hay que mostrarle solicitud. Ya somos creyentes, ya creímos, ya estoy dentro de la fe, pero igual hay que mantenernos con la solicitud, con la firmeza. Vamos a leer juntos. Versículo 11 del capítulo 6. Dice así: mas el justo por la fe. Y si retrocediere, pero deseamos que cada uno de vosotros así que Cristo exige que mostremos solicitud. Solicitud significa entonces que yo establezco a Cristo como la prioridad de mi vida. La prioridad de mi vida, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hermanos, hasta que entremos allá. O hasta que el Señor me tenga aquí en la tierra, hasta el fin. En ningún momento debo darle a mi mente el espacio de que voy a flaquear. No. Vamos a mantener, como dice el versículo, mostrar la misma solicitud para alcanzar plena certeza. Eso lo da la fe. Eso lo da Cristo a través de la fe. Plena certeza de la esperanza. Hay que avanzar en ese proceso. ¿Sí estamos? Y por último, 7. Leemos el versículo 12 también, juntos. A fin de que no os hagáis, sino de aquellos. Ay, les animo, hermanos. Entramos el próximo domingo al capítulo 11.
Les animo a leer. Este capítulo es un capítulo maravilloso. Encontramos a hombres y mujeres berracos, valientes, una prostituta que se convierte en una heroína de la fe, Rahab, la ramera. ¿Recuerdan? Ahí está Jericó a punto de ser destruida por la palabra de Dios. Y esta mujer esconde a los espías y les dice: acuérdense de mí, los hace prometer. Y mire, destruyeron a Jericó. Dios destruyó a Jericó y su casa y su familia fue preservada. Y no solamente eso, Rahab, una ramera gentil que no tenía ninguna clase de valor, es insertada en la línea genealógica del pueblo de Dios. Ahí tenemos otra mujer. Cuando los hombres le temblaron los pantalones, Dios levanta a una mujer, Débora. Hombres, mujeres. ¿Quién los hizo ser lo que Dios dice que ellos eran? Cristo Jesús, por medio de la fe. Por medio de la fe. Por esa razón aparecen ahí en ese escenario, como dicen algunos teólogos, ahí está. Ese es como una especie de salón donde Dios ha puesto a esos hombres y mujeres para que nosotros miremos. Si Dios pudo con ellos, Él también puede con nosotros, hermanos. Amén. Puede con nosotros. No que la circunstancia no existe, una circunstancia lo suficientemente poderosa para que la fe no se exprese en ella. Como conclusión, Jesús es el autor de la salvación y también el autor de la fe, que es condición para la salvación. Jesús establece que las personas tienen que creer para ser salvos. ¿Y quién les da la fe para creer? ¿Quién se las da? ¿Quién se las da? Jesús mismo. Exacto. Los que creen deben acudir a Jesús para recibir el anuncio y también la capacitación para creerle. Los que creen también recibirán beneficios eternos, pero también beneficios ahora. El justo por la fe vivirá. Qué maravilloso es poder oírte, Señor. Qué maravilloso es poder ver esa cantidad de hombres y mujeres que tú exhibes para que nosotros nos animemos a seguirte, a creerte, a desarrollar nuestra confianza cada día en ti, Señor, el único capaz de hacerse hombre para morir por nosotros, el único que también nos anuncia una salvación tan grande y poderosa. Hoy, Señor, quiero pedirte por aquellas personas que todavía no han traspasado ese umbral, te están oyendo por tiempos, pero no han llegado a que la vida de ellos está bajo el control totalmente tuya por medio de la fe. Oro, Señor, por quienes ya hemos ingresado a la fe, o la fe ha sido ingresada a nosotros por ti, pedimos que nos permitas mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y que cada día dependamos y nos acerquemos más y más en intimidad contigo, Padre. Gracias por tu iglesia, en Jesús nuestro Señor. Amén.